Se han observado in vivo e in vitro diversos efectos del tipo de los producidos por las benzodiazepinas y se han clasificado como efectos agonistas completos, es decir, que imitan las acciones de medicamentos como diazepam con ocupación fraccionaria de los sitios de fijación relativamente baja, o efectos agonistas parciales, es decir, producen menos efectos máximos o requieren una ocupación relativamente alta en comparación con agentes como el diazepam. Algunos compuestos tienen efectos opuestos a los del diazepam, en ausencia de agonistas del tipo de las benzodiazepinas, y se han denominado agonistas inversos. Se reconocen también agonistas inversos parciales. La mayor parte de efectos de agonistas y agonistas inversos se puede revertir o prevenir por medio del antagonismo de benzodiazepinas, flumazenilo, que compite con agonistas y con agonistas inversos por la unión al receptor GABA. Además, las modalidades de diversas clases de compuestos se comportan como el flumazenilo, y su única función es bloquear los efectos de los agonistas y de los agonistas inversos. Sistema nervioso central. Aunque las benzodiazepinas afectan la actividad a todos los niveles del neuroeje, ciertas estructuras se afectan de manera preferente. Las benzodiazepinas no pueden generar los mismos grados de depresión neuronal que los barbitúricos y los anestésicos volátiles. Todas tienen perfiles farmacológicos muy semejantes. De todas maneras, estos medicamentos difieren en su selectividad y, por tanto, varía en grado considerable la utilidad clínica de cada uno. Conforme se incrementa la dosis de una benzodiazepina, la sedación progresa hasta hipnosis y a continuación a estupor. El material clínico publicado al respecto se ocupa a menudo de los efectos anestésicos y de las aplicaciones de ciertas benzodiazepinas, pero estos fármacos no producen anestesia general verdadera, puesto que sigue persistiendo la percepción por parte del paciente y no puede lograrse relajación suficiente para permitir la intervención quirúrgica. Sin embargo, en dosis preanestésicas sobreviene amnesia de los sucesos subsecuentes a la administración del fármaco, lo cual puede crear la ilusión de anestesia previa. Se han hecho intentos notables para separar las acciones ansiolíticas de las benzodiazepinas de sus efectos sedantes hipnóticos, pero no se ha tenido buen éxito en tal empresa. Las mediciones de ansiedad y sedación son difíciles en el ser humano, y no está clara la validez de los modelos animales de ansiedad y sedación. La existencia de múltiples receptores para las benzodiazepinas explica en parte la diversidad de las reacciones farmacológicas en las diferentes especies. Modelos animales de ansiedad. En estos, la atención se ha dirigido principalmente a la habilidad de las benzodiazepinas para incrementar el comportamiento locomotor, de alimentación o de ingestión de agua, que se ha suprimido mediante estímulos nuevos o de aversión. En un paradigma de comportamientos animales que hasta ese punto se había recompensado con alimentos o agua, se castigan de manera periódica con un choque eléctrico. El tiempo durante el cual se aplica los choques se convierte en señal mediante algún indicio auditivo visual. Y los animales no tratados dejan de actuar casi por completo cuando perciben el indicio. Las diferencias en las reacciones de comportamiento durante los periodos de castigo y sin castigo se eliminan con los agonistas de las benzodiazepinas, por lo general en dosis que no reducen la tasa de reacciones no castigadas o producen otros signos de trastorno de la función motora. Asimismo, las ratas colocadas en un ambiente no familiar manifiestan comportamiento explorador notablemente reducido, neofobia. A diferencia de las tratadas con benzodiazepinas, los analgésicos opioides y los fármacos neurolépticos antipsicóticos no incrementan los comportamientos suprimidos y fenobarbital y meprobamato lo hacen solo en dosis que reducen también los comportamientos espontáneos o no castigados o que causa ataxia. La diferencia
entre la dosis requerida para alterar la función motora y la necesaria para incrementar el comportamiento castigado varía con amplitud entre las benzodiazepinas y depende de la especie y del método experimental. Aunque estas diferencias pueden haber estimulado el lanzamiento al mercado de algunas benzodiazepinas como sedantes hipnóticos selectivos, no han permitido evaluar con precisión la magnitud de los efectos sedantes entre las benzodiazepinas que se han comercializado como ansiolíticos. Tolerancia a las benzodiazepinas. Se han citado estudios sobre la tolerancia en animales de laboratorio para apoyar la hipótesis de que los efectos desinhibidores de estos medicamentos están separados de sus efectos sedantes y atáxicos. Por ejemplo, hay tolerancia a los efectos depresivos sobre el comportamiento recompensado o neutra después de varios días de tratamiento con benzodiazepinas. Los efectos desinhibidores de los fármacos en el comportamiento castigado se incrementan al principio y disminuyen después de 3 a 4 semanas. Véase Faelen. Aunque la mayoría de los pacientes que ingieren a largo plazo benzodiazepinas ingieren a largo plazo benzodiazepinas informan que la somnolencia desaparece en plazo de unos cuantos días. No suele observarse tolerancia al trastorno de algunos parámetros del rendimiento psicomotor. Por ejemplo, seguir con la vista un objeto en movimiento. La aparición de tolerancia a los efectos ansiolíticos de las benzodiazepinas es motivo de controversia. Sin embargo, muchos pacientes pueden conservarse por sí mismos bajo una dosis sumamente constante. Los incrementos o las disminuciones de la dosificación parecen corresponder a los cambios en los problemas o las tensiones. De todas maneras, algunos pacientes no reducen la dosificación cuando la tensión se alivia, o bien la incrementan de modo constante. Este comportamiento se puede acompañar de dependencia progresiva al fármaco. Algunas benzodiazepinas inducen hipotonía muscular sin alterar la locomoción normal y pueden disminuir la rigidez en víctimas de parálisis cerebral. A diferencia de los efectos en animales, hay solo un grado limitado de selectividad en los seres humanos. En dosis no sedantes, el clonazepam produce relajación muscular en los pacientes, no así el diazepam y la mayor parte de las benzodiazepinas. Ocurre tolerancia tanto a los efectos relajantes musculares como a los atáxicos de estos fármacos. Desde el punto de vista experimental, las benzodiazepinas inhiben la actividad convulsiva inducida por pentilenotetrazol y picrotoxina, pero se suprimen las convulsiones inducidas por estricnina y por electrochoque máximo, solo con dosis que también alteran en un grado importante la actividad locomotora. Clonazepam, nitrazepam y nordazepam están entre los compuestos con más actividad anticonvulsiva y selectiva que la mayor parte de las otras benzodiazepinas. Las benzodiazepinas suprimen también las convulsiones fóticas en el babuino y las convulsiones por abstinencia de etanol en el ser humano. Sin embargo, la tolerancia a estos efectos anticonvulsivos ha limitado la utilidad de las benzodiazepinas para el tratamiento de los trastornos convulsivos recurrentes en el ser humano. Aunque se ha observado efectos analgésicos de las benzodiazepinas en animales de experimentación, solo es evidente una analgesia transitoria en seres humanos después de la administración intravenosa. Estos efectos pueden consistir en realidad en producción de amnesia. Sin embargo, está claro que estas sustancias no causan hiperalgesia, a diferencia de los barbitúricos. Efectos en el electroencefalograma y las etapas del sueño. Los efectos de las benzodiazepinas en el electroencefalograma obtenido en estado de vigilia son similares a los de otros sedantes hipnóticos. Disminuye la actividad alfa, pero aumenta la actividad rápida de bajo voltaje. Hay tolerancia a estos efectos. La mayor parte de las benzodiazepinas reduce la latencia del sueño, en especial cuando se utilizan por primera vez, y disminuyen el número de veces que despierta el receptor y el tiempo dedicado a la etapa 0, etapa de vigilia. El tiempo en la etapa 1, somnolencia descendente, suele reducirse y hay disminución relevante en el tiempo dedicado al sueño de ondas lentas, etapas 3 y 4. Muchas benzodiazepinas incrementan el tiempo desde el inicio del uso del sueño hasta la primera descarga de sueño de movimientos oculares rápidos.
y el tiempo dedicado al sueño REM suele acortarse también. Sin embargo, el número de ciclos de sueño REM suele incrementarse, sobre todo durante la parte tardía del periodo que duerme el individuo. Zolpidem y Saleplom suprimen el sueño de movimientos osculares rápidos, en menor medida que lo hacen las benzodiazepinas, y pudieran ser mejores que estas últimas para utilizarse como hipnóticos. Zolpidem y Saleplom. A pesar del acortamiento del sueño de la etapa 4 y del sueño REM, el efecto neto de la administración de benzodiazepinas consiste de manera característica en un incremento del tiempo total que duerme el paciente, principalmente por aumento del tiempo dedicado a la etapa 2, que es la fracción principal del sueño no REM. El efecto es máximo en los sujetos con tiempo de sueño total basal más corto. Además, a pesar del incremento en el número de ciclos REM, disminuye el número de cambios hacia las etapas de sueño más ligero 1 y 0 y la cantidad de movimientos corporales. No se ven afectadas las concentraciones máximas nocturnas de la hormona del crecimiento, prolactina y hormona luteinizante en el plasma. Durante la administración nocturna crónica de benzodiazepinas suelen disminuir los efectos en las diversas etapas del sueño en el transcurso de unas cuantas noches. Cuando se interrumpe la administración de estos fármacos, el perfil de los cambios inducidos por ellos en los parámetros del sueño puede rebotar y hacerse especialmente notable un incremento en la cantidad y la densidad del sueño REM. Si la dosificación no ha sido excesiva, los pacientes suelen notar solo que duermen un poco menos en vez de experimentar exacerbación del insomnio. Aunque se han observado algunas diferencias en el perfil de los efectos que ejercen las diversas benzodiazepinas, su uso suele impartir una sensación de sueño profundo o reparador. No está claro a cuál efecto ejercido en los aspectos del sueño se puede atribuir esta sensación. Por eso las variaciones en las propiedades farmacocinéticas de las benzodiazepinas individuales, más que cualquier otra diferencia potencial en sus propiedades farmacodinámicas, parecen ser aspectos determinantes mucho más importantes de la utilidad de los fármacos disponibles por sus efectos en el sueño. Blancos moleculares para la acción de las benzodiazepinas en el sistema nervioso central. Se cree que las benzodiazepinas ejercen la mayor parte de sus efectos al interactuar con receptores neurotransmisores inhibidores activados de manera directa por GABA. Los receptores GABA son proteínas unidas a membrana que pueden dividirse en dos subtipos principales, receptores GABA A, GABA B. Los receptores GABA A inotrópicos están compuestos de 5 subunidades que se coensamblan para formar un canal de cloro integral. Los receptores GABA A causan la mayor parte de la neurotransmisión inhibitoria en el sistema nervioso central. En contraste, los receptores GABA B, los metabotrópicos, son los receptores GABA B metabotrópicos. Son receptores acoplados a proteínas G. Las benzodiazepinas actúan en receptores GABA A, pero no en los GABA B, al unirse de manera directa a un sitio específico que difiere del que se utiliza para la unión de GABA. Al contrario de los barbitúricos, las benzodiazepinas no activan de manera directa los receptores GABA, pero requieren GABA para expresar sus efectos. Esto es, solo regulan los efectos del GABA. Las benzodiazepinas y los análogos del GABA se unen a sus sitios respectivos sobre membranas cerebrales con afinidad nanomolar. Las benzodiazepinas regulan la unión a GABA y este último altera la fijación de benzodiazepinas de una manera alostérica. Las benzodiazepinas y compuestos similares actúan como agonistas, antagonistas o agonistas inversos en el sitio de unión con ellas en los receptores GABA. Los agonistas en el sitio de unión se incrementan y los agonistas inversos disminuyen la cantidad de corriente de cloruro generada por la activación del receptor GABA. Los agonistas en el sitio de unión con benzodiazepinas desplazan la curva de respuesta con base en la concentración de GABA hacia la izquierda, en tanto que los agonistas inversos lo hacen hacia la derecha. Estos dos efectos pueden quedar bloqueados por antagonistas en el sitio receptor de benzodiazepina, en ausencia de un agonista de receptor de benzodiazepina o de un agonista inverso. Un antagonista de receptor de benzodiazepina no afecta a la función del receptor GABA. Un agonista de este tipo, el fumazonilo, se utiliza en clínica para revertir los efectos
de las dosis altas de benzodiazepinas. Los efectos del comportamiento y electrofisiológicos de las benzodiazepinas también se pueden reducir o prevenir mediante tratamiento previo con antagonistas. Por ejemplo, bicuculina. En el sitio de unión a ácido aminobutírico gamma. Las pruebas de mayor peso de que las benzodiazepinas actúan de manera directa en los receptores GABA A se han obtenido de la expresión biotecnológica de subunidades codificadoras de DNA-C del complejo receptor, lo que ha originado sitios de unión con benzodiazepinas de alta afinidad y conductancias de cloruro activadas por GABA, intensificadas por agonistas del receptor de benzodiazepinas. Las propiedades de los receptores expresados por lo general son similares a las de receptores GABA A, que se encuentran en casi todas las membranas del sistema nervioso central. Se cree que cada receptor GABA A consta de un pentámero de subunidades homólogas. Hasta ahora se han identificado 16 subunidades diferentes y se han clasificado en 7 familias de subunidades: 6 alfa, 3 beta, 3 gamma y subunidades delta, epsilon, pi y zeta únicas. Surge más complejidad a partir de variedades de empalme de RNA de algunas de estas subunidades, por ejemplo gamma 2 o alfa 6. Aún se desconocen las estructuras de subunidades exactas de receptores GABA naturales, pero se cree que casi todos los receptores GABA están compuestos de subunidades alfa y gamma, beta y gamma, que se coensamblan con alguna estoiquiometría incierta. La multiplicidad de subunidades genera heterogeneidad de los receptores GABA y es la causa, al menos en parte, de la diversidad farmacológica de los receptores de benzodiazepina detectados por medio de estudios conductuales, bioquímicos y funcionales. Estudios de receptores GABA A donados han mostrado que el coensamble de la subunidad gamma con subunidades alfa y beta confiere a las benzodiazepinas sensibilidad a los receptores GABA A. Los receptores compuestos únicamente de subunidades alfa y beta producen receptores GABA A funcionales que también muestran respuesta a barbitúricos, pero no se unen a benzodiazepinas ni quedan afectados por esta última. Se cree que las benzodiazepinas se unen en la interfase entre las subunidades alfa y gamma, y ambas subunidades determinan la farmacología del sitio receptor de benzodiazepina. Por ejemplo, las combinaciones que contienen la subunidad alfa 1 muestran farmacología distinta de receptores que contienen subunidades alfa 2, alfa 3 o alfa 5. Lo cual hace recordar la heterogeneidad farmacológica detectada con sitios de unión a radioligando al utilizar membranas cerebrales. Los receptores que contienen la subunidad alfa 6 no despliegan unión de afinidad alta de diazepam y parecen selectivos para el agonista inverso del receptor de benzodiazepina RO 1545-13, que se ha probado como un antagonista del alcohol. El subtipo de subunidad gamma presente en receptores también determina la farmacología de las benzodiazepinas. Se observa unión con afinidad menor en receptores que contienen la subunidad gamma 1, aunque en teoría podrían ensamblarse cientos de miles de diferentes receptores GABA A. A partir de todas estas diferentes subunidades, hay restricciones para el ensamble de estos receptores que limitan sus números. Se han obtenido más conocimientos de las subunidades del receptor GABA A que originan los efectos particulares de las benzodiazepinas in vivo. La mutación hacia arginina de un residuo histidina en la posición 101 de la subunidad alfa 1 del receptor GABA A hace que los receptores que contienen esta subunidad insensibles a los efectos del diazepam que aumentan el GABA
Los ratones que portan estas subunidades mutadas no muestran los efectos sedantes amnésicos y en parte anticonvulsivos del diazepam, en tanto retienen la sensibilidad a los efectos ansiolíticos, relajantes musculares y aumentadores de etanol. Por el contrario, los ratones que portan la mutación equivalente en la subunidad alfa 2 del receptor GABA A muestran insensibilidad a los efectos ansiolíticos del diazepam. La atribución de efectos del comportamiento específicos de las benzodiazepinas a subunidades de receptores individuales ayudarán a crear nuevos compuestos que generen menos efectos adversos no deseados. Por ejemplo, el compuesto experimental L838-417 aumenta los efectos del GABA sobre receptores compuestos de subunidades alfa 2, 3 y 5, pero carece de eficacia sobre receptores que contienen una subunidad alfa 1. Así es ansiolítico, pero no sedante. Las subunidades del receptor GABA A también pudieran intervenir en la destinación de los receptores ensamblados a los sitios adecuados que deben ocupar en la sinapsis. En ratones preparados genéticamente que no poseen la subunidad gamma 2, los receptores gamma A no se localizan en la sinapsis, aunque fueron formados y traslocados a la superficie celular. La gefirina, molécula de agrupación sináptica, también pudiera intervenir en la localización del receptor. Fenómenos eléctricos mediados por receptor GABA A, propiedades in vivo. La notoria seguridad de las benzodiazepinas tal vez se relaciona con el hecho de que la producción de sus efectos in vivo depende de la liberación presináptica de GABA. En ausencia de GABA, las benzodiazepinas no tienen efectos sobre la función de receptores GABA A. Aunque los barbitúricos también aumentan los efectos del GABA en dosis bajas, activan de manera directa a los receptores GABA a dosis más altas que pueden conducir a la depresión profunda del sistema nervioso central. Más aún, los efectos del comportamiento y sedantes se pueden atribuir en parte a la ponderación de las vías GABAérgicas que sirven para regular la estimulación de neuronas que contienen diversas monoaminas. Se sabe que estas neuronas promueven la alteración del comportamiento y son mediadores importantes de los efectos inhibidores del miedo y el castigo por comportamiento. Por último, es posible racionalizar los efectos inhibidores en la hipertonía muscular o la diseminación de la actividad convulsiva mediante potenciación de circuitos GABAérgicos inhibidores o diversos niveles del neuroeje. En la mayor parte de los estudios efectuados in vivo o in situ, la administración local o general de benzodiazepinas reduce la actividad eléctrica espontánea o evocada de las neuronas mayores grandes en todas las regiones del cerebro y la médula espinal. La actividad de estas neuronas se encuentra regulada en parte por pequeñas interneuronas inhibidoras, predominantemente GABAérgicas, distribuidas en tipos de circuitos, tanto de retroalimentación como de anteroalimentación. La magnitud de los efectos producidos por las benzodiazepinas puede variar en gran medida y depende de factores como tipos de circuitos inhibidores que están operando, fuentes e intensidad de la estimulación excitadora y manera en que se efectúan y valoran las manipulaciones experimentales. Por ejemplo, en muchos casos, los circuitos de retroalimentación abarcan sinapsis inhibidoras poderosas sobre el soma neuronal, cerca de la colina axoniana, con inervación predominante de vías recurrentes. La aplicación sináptica o exógena del GABA a esta región incrementa la conductancia del cloruro y puede prevenir la actividad neuronal al efectuar cortocircuito de las corrientes eléctricas, que de otra manera se despolarizarían a la membrana del segmento inicial. Por tanto, las benzodiazepinas prolongan en grado notable el periodo después de la activación breve de las vías GABAérgicas recurrentes, durante el cual ni los estímulos excitadores espontáneos ni los aplicados pueden evocar actividad neuronal. La bicuculina revierte este efecto antagonista de los receptores de ácido gamma aminobutírico tipo A. Es en la página 417.